Bueno, vamos a tener un mensaje especial el día de hoy. No vamos a ver la serie de Reyes, sino vamos a ver el libro más bien la carta a los Hebreos, un pasaje en el capítulo 10 de Hebreos. Y el autor de Hebreos digamos, el tema que él trata es muy importante, muy pertinente para nosotros el día de hoy. ¿De qué trata esta carta a los Hebreos? Tratando de tener un poquitito de contexto. Bueno, esta carta realmente es un sermón, es un gran sermón. Y es una carta de amonestación y exhortación para los creyentes. Está dirigida a un grupo de creyentes que habían sido judíos y se convirtieron en cristianos. Y ahora, a través de ciertas circunstancias difíciles que estaban atravesando, pruebas y persecución, algunos se estaban cuestionando si no era adecuado más bien volver al judaísmo, volver a los rituales y a los sacrificios. Algunos tenían algunas dudas y alguna confusión de qué va a suceder ahora de que tienen una fe en Cristo. ¿Qué va a pasar con todas aquellas cosas que Dios le había dado como herencia a los judíos? ¿Qué sucedería con el sistema de sacrificios y con la ley de Moisés? ¿Y qué va a suceder con el templo? ¿Y qué va a suceder con todas las cosas que practicábamos como judíos? Así que el autor les va a responder con este sermón, que tiene como gran tema: Cristo es superior y Cristo es suficiente. Todas las esperanzas judías y todo el sistema de sacrificios y todas las cosas que los judíos tenían como parte de su herencia no eran sino una sombra de lo que Cristo vendría a hacer a través de su sacrificio. Cristo es el autor lo presenta, es superior a Moisés. Cristo es superior a los ángeles. Cristo establece un mejor pacto que el Antiguo Testamento. Cristo, su esfera de ministerio no solo es en lo terrenal, sino es en la esfera de lo celestial. Y su sacrificio es un mejor sacrificio, porque habiendo ofrecido una sola ofrenda, no es necesario ofrecer más sacrificios. Los sacerdotes tenían que no solo sacrificar por causa de los pecados del pueblo, sino incluso por su propio pecado. Cristo no. Su sacrificio es único, especial, suficiente. Y no solo eso, sino que Cristo es un mejor sacerdote que los sacerdotes que había en Israel, porque los sacerdotes tenían que ofrecer continuamente sacrificios. Pero Cristo ha ofrecido un sacrificio que ha presentado delante de Dios y se ha convertido en el mejor, el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el argumento del autor de Hebreos. Bueno, llegando al capítulo 10, está por finalizar esta discusión en la que durante 10 capítulos ha presentado a Jesús como suficiente, como supremo, como superior. Bueno, al finalizar esta discusión, el autor va a presentar 4 argumentos de por qué Cristo es mejor. Entonces, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga. Acompáñame en oración. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque Cristo es suficiente. El día de hoy, Señor, no nos acercamos a ti a través de algún ritual o algún sacrificio, sino que Cristo y su sacrificio nos han puesto en una relación correcta delante de ti. Y hoy podemos tener una relación contigo a través de la fe en Cristo. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento a lo que tu palabra enseña y una vez más recuérdanos el mensaje cristiano que, Señor, nos ha rescatado, pero que también, Señor, el mundo necesita escuchar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Acompáñame a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Cuatro argumentos de que el sacrificio de Cristo es mejor. El primer argumento que el autor presenta en esta carta, al final de esta discusión, es que el sistema de sacrificios demanda un mejor sacrificio. Mira lo que dice el verso número 1. Porque la ley, hablando del sistema de sacrificios, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no la realidad,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces el autor dice, el sistema de sacrificios judíos, con todo y lo útil que era insuficiente, porque solamente es una sombra de los bienes venideros. Y a lo mejor una forma que podríamos entender esta idea de una sombra sería como el día de hoy, lo que hace una sombra, esta proyección que arroja algún objeto. Por ejemplo, si tú ves una sombra de una casa, pues te das cuenta que hay un objeto ahí, ¿verdad? Hay una casa y por eso está esa sombra. O si tú ves la sombra de un coche, o de un árbol, o de una persona, esa sombra te indica que hay algo que está allí. No es la realidad de la cosa, simplemente es la proyección. Y de la misma manera, este sistema de sacrificios era una sombra que anunciaba que vendría una realidad superior. Digámoslo así, por naturaleza los sacrificios demandan un mejor sacrificio, porque el hecho de que tengan que ofrecerse continuamente demuestra que se requiere de un mejor sacrificio que se puede ofrecer una vez y para siempre. Entonces dice ahí, son la sombra de los bienes venideros. Y mira lo que dice el verso 2, continúa el argumento. Es como si el autor dijera, mira, si realmente los sacrificios de la ley fueran suficientes, dice ahí, de otra manera cesarían de ofrecerse. Pero el hecho de que se ofrezcan cada vez implica su insuficiencia. Ahora, ¿insuficiencia para qué? ¿Son inadecuados para qué? Bueno, el verso 10 nuevamente lo dice. El verso 1. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿hacer qué? Aquí está el énfasis. Hacer perfectos a los que se acercan. Por eso el verso 2 dice, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año, en lugar de limpiar el pecado, dice, se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, este es el argumento del autor. Con todo y que este sistema de sacrificios tenía su propósito, era inadecuado para una tarea: hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, ¿qué es lo que tiene en mente el autor cuando dice perfectos? ¿A qué se refiere? No se refiere a perfección absoluta. De hecho, la palabra perfecto aquí podría traducirse como completo o adecuado. Lo único que el autor está diciendo es lo siguiente: el sistema de sacrificios judíos es incapaz de quitar aquello que estorba para que las personas puedan tener una relación correcta con Dios. Eso es lo que dice. Son inadecuados para ser perfectos. Bueno, una buena pregunta sería, ¿y por qué Dios instituye un sistema de sacrificios? Bueno, no estamos diciendo que es inútil, estamos diciendo que es inadecuado, porque por su propia naturaleza, este sistema solo es una sombra que anuncia que vendrá un mejor sacrificio. Así que el énfasis está ahí. Son incapaces de hacer perfectos a los que se adoran. Es incapaz de quitar la culpa y el pecado que nos estorba de acercarnos a Dios. Porque la sangre, dice ahí, de animales no puede, aquí hay un punto clave, quitar el pecado. Bajo el antiguo pacto que se establece en el Antiguo Testamento, lo único que estos sacrificios que se ofrecen continuamente pueden lograr es lo siguiente: cubrir el pecado, pero no lo pueden quitar. De hecho, en lugar de quitarlos, decíamos, lo único que hacen es hacer memoria del pecado. Nos hacen conscientes del pecado. Esa es la función de la ley. Hacen que aquellos que se acercan a Dios recuerden que hay algo que les estorba de acercarse a Dios y que por lo tanto necesitan un sacrificio para poder presentarse ante Dios. Nos recuerda que somos culpables. Nos recuerda que algo está mal con nosotros. Nos recuerda que tenemos una profunda necesidad espiritual de ser limpiados.
Bueno, el sumo sacerdote era la figura religiosa más importante. Y él cada año tenía que convocar al pueblo para ofrecer un sacrificio especial en el famoso Día de la Expiación. Se convocaba a una asamblea, a todo el pueblo, se escogían 2 animales y el sumo sacerdote entraba a una habitación pequeñita en el santuario judío llamado el lugar santísimo. Era el lugar más sagrado para los judíos porque la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar. Pero antes de entrar, el sumo sacerdote tenía que realizar una serie de rituales. Tenía que purificarse, tenía que lavarse con agua, tenía que prepararse para poder presentarse delante de Dios. Atravesar una cortina muy pesada y solo él podía pasar ahí. Al entrar, después de llenar la habitación de incienso, tomaba la sangre de uno de los animales, lo sacrificaba y la rociaba sobre varios instrumentos de ese lugar. Estaban ahí en el lugar santísimo. Y al salir el sumo sacerdote, el pueblo se alegraba porque Dios había aceptado la ofrenda y eso significa, Dios nos ha perdonado este año. Y el otro animal que habían seleccionado lo dejaban ir libre, simbolizando que Dios había alejado sus rebeliones y su pecado. Pero, este es el problema. Siguiente año, hay que ofrecer el mismo sacrificio. Y siguiente año, hay que ofrecer el mismo sacrificio. Así que los sacrificios solo eran un recordatorio. Somos culpables y tenemos una profunda necesidad de que Dios nos limpie, que quite lo que estorba para relacionarnos con Él. Pero estos sacrificios son inadecuados porque hay que ofrecerlos todo el tiempo. Entonces viene el autor, dice, la sangre de toros y de machos cabríos no puede tratar definitivamente el pecado, no puede remover la culpa, no nos puede poner en una relación correcta con Dios. Creo que el mensaje de Hebreos, dice Raymond Brown, un comentarista bíblico, el mensaje de Hebreos no solamente es para el sistema de sacrificios de los judíos. El mensaje de Hebreos es para toda la humanidad, porque una de las tendencias humanas es hacernos religiones, hacernos de filosofías para tratar de explicar lo que llamamos el fenómeno de la vida. Tratamos de explicarnos por qué los seres humanos experimentamos la culpa, el temor, la soledad, por qué necesitamos un propósito en la vida para sentirnos vivos. ¿Por qué muchas veces el hombre falla moralmente? Constantemente está consciente de su incapacidad de llevar una buena vida. Y la filosofía y la religión tratan de explicar todas estas cosas. Ahora, el mensaje de Hebreos tiene algo que decir al respecto de la filosofía y la religión. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos, en un mundo en el que cada vez estamos en contacto con nuevas ideas y nuevas religiones, o con personas de cierta religión que están convencidos de que su religión es la verdad, el verdadero camino a Dios? Primero, debemos abordarlos con amor. Debemos escucharles con atención, como personas que están interesadas en escuchar lo que se tiene que decir. Pero llegará el momento donde podremos, en amor y con ternura, hablarles de qué hace diferente a la fe cristiana de las distintas religiones y las filosofías. ¿Qué lo hace distinto? Bueno, las religiones están enfocadas en los 5 pilares de las 7 formas para alcanzar este sistema de valores morales que nos permite obtener esto. La diferencia con el cristianismo es que no está basada su mensaje principalmente en un sistema, sino en una persona. El mensaje cristiano no es que los hombres nos acercamos a Dios, sino que Dios mismo se ha acercado a los hombres. Esa es la gran declaración cristiana, que Dios envió a su Hijo y lo envió para rescatarnos de nuestros pecados, de nuestros fracasos, para traer libertad de la culpa
y para poder darnos una nueva vida en Él. Ese es principalmente el mensaje cristiano. No es un sistema, se basa en una persona. Adoramos no un cuerpo de doctrina, aunque hay una doctrina cristiana. Adoramos a Dios. ¿Me explico? Y eso lo hace tan distinto y tan diferente. La necesidad del hombre es revelada en la Biblia. Necesitamos ser rescatados del pecado. Y el Dios de la Biblia es el Dios que se ha revelado en la historia y vino a pagar el precio para rescatarnos. Así que este es el mensaje de Hebreos. El mensaje de Hebreos es alrededor de una persona que es superior a cualquier sistema, a cualquier sacrificio, a cualquier filosofía. Porque Él mismo ha logrado por medio de su ofrenda un perfecto rescate. En el siguiente argumento del autor, él nos dice: los sacrificios no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios solo les recuerdan su profunda necesidad espiritual. Pero ahora en su siguiente argumento, no solo la ley demanda un mejor sacrificio, Cristo mismo afirma que su sacrificio es mejor. Y eso es lo que dice el verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién está hablando con quién? ¿Quién entró en el mundo? Esta es una conversación entre Jesús y Dios Padre antes de que Él se encarnara. Y esto es lo que el Hijo le dice al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, este es el autor de Hebreos, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. La solución que ofrece Dios al problema del pecado, el fracaso del hombre, su incapacidad de poder llegar a Dios, de presentarse de forma adecuada a Dios, su incapacidad de salvarse a sí mismo. Esta es la solución: Cristo, Dios hecho hombre. Esa es la solución. Y en una conversación que tiene Dios Hijo con Dios Padre, Él le dice: tú no te deleitas en sacrificios, en lo que tú te complaces es en que yo hiciera tu voluntad. Me preparaste un cuerpo, me dispusiste un cuerpo para eso. Pero surge otra vez la pregunta: si Dios no se agrada de sacrificios, ¿por qué estableció un sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento? Bueno, verás, no hay sustituto para la obediencia. Ningún sacrificio puede ser sustituto para la obediencia. Los sacrificios, cuando están ligados a un corazón sincero y una obediencia a Dios, son aceptables por Él. Pero Dios no se deleita en sí por los sacrificios, ni tampoco requiere sacrificios. Los sacrificios son para beneficio del que se acerca a adorar, no para Dios. Él no necesita ningún tipo de sacrificio. Pero los sacrificios nos enseñan algo. Necesitamos ser limpiados. Necesitamos acercarnos a Dios de forma correcta. Así que Dios dispuso un mejor sacrificio. Preparó a Jesús para un mejor sacrificio, un sacrificio que se ofrecería una sola vez y para siempre. De hecho, hay tantos versos en la Escritura que nos enseñan que Dios no acepta sacrificios sin obediencia. El profeta Samuel le dijo a Saúl: mejor es obedecer que muchos sacrificios. David, cuando pecó contra Dios, David expresó lo siguiente en el Salmo 51: tú no quieres sacrificio que yo te daría, lo que tú quieres es un corazón quebrantado. Eso es lo que tú quieres. Así que Dios no se deleita en los sacrificios, sino en un corazón que reconoce su condición espiritual y que viene humillado delante de Dios. Eso es en lo que Dios se complace.
en un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Y es en el Hijo en quien se dispuso esta voluntad de presentar una ofrenda para salvarnos. ¿Cómo llegamos a este problema que le llamamos pecado? ¿Cómo entró en el mundo la miseria, el dolor, el pecado? Bueno, Dios creó al ser humano de una forma especial, dice Génesis. Nos creó a su imagen y semejanza, con la capacidad de relacionarnos con Dios. Pero también Dios le dio una advertencia al hombre. Puso un árbol en el huerto del Edén y le dijo: no comas de ese árbol, el árbol que es llamado el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol, de cierto morirás. Y más adelante en la narrativa bíblica se nos dice que la serpiente tentó a la mujer diciéndole: no es cierto lo que Dios dijo, no vas a morir, sino que cuando comas de ese fruto, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que Dios le está diciendo al hombre es lo siguiente: tienes una decisión que tomar. Puedes vivir de acuerdo a mi definición de lo que es bueno y malo, y vivir de esa manera te dará vida. Pero también puedes elegir vivir de acuerdo a tu propia definición de lo que es bueno y malo, pero eso te llevará a la separación y a la muerte. Así que la tentación de conocer el bien y el mal no es que Adán no conociera lo que era bueno y malo, sino cómo podría saber que era malo comer de ese árbol. Sino más bien la decisión de Adán de rebelarse contra Dios era escoger definir para él mismo lo que es bueno y malo. Y a partir de ese momento el hombre se rebela de Dios, se independiza de Dios y vive bajo su propia definición de bueno y malo. Básicamente lo que Adán le dijo a Dios en Edén: no se haga lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Pero entonces Jesús, dispuesto desde la eternidad pasada a hacer la voluntad del Padre, vino a este mundo y tomó la naturaleza de un hombre, se hizo como nosotros. Y en el jardín del de Getsemaní, Él le dijo a Dios Padre: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y es en esa voluntad dispuesta a hacer la voluntad de Dios, es que tú y yo somos rescatados. Por eso mira lo que dice el verso 10. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Así que el autor nos muestra que Cristo mismo dice: a ti no te agradan los sacrificios, lo que tú querías era alguien que hiciera tu voluntad. Y Jesús se dispuso a hacer esa voluntad. Fue obediente a la ley de Dios, lo que tú y yo no podíamos hacer. No podíamos obedecer completamente a Dios. Jesús fue completamente obediente. Por eso en el verso 9 dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, es decir, quita el antiguo pacto con el sistema de sacrificios para establecer el nuevo pacto, uno mejor, uno basado en un mejor sacrificio, el de la entrega voluntaria de Cristo. Entonces, si pudiéramos ver el contraste, en el verso 1 dice que nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero el verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo Cristo perfectos para siempre a los santificados. Lo que la ley no podía hacer, porque no tenía la capacidad de hacerlo, Cristo lo ha hecho con una sola ofrenda. Ahora, el siguiente argumento que el autor presenta no solo es que Cristo muestra que su sacrificio es mejor, la Escritura da testimonio que el sacrificio de Cristo es mejor. Dice el verso 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué ha hecho? Se ha sentado. De hecho, en el griego se sentó a la diestra de Dios.
como un acto de una sola vez y para siempre. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está citando un salmo, el Salmo 40. No, perdón, el Salmo 110. El horario de verano, discúlpenme. Una hora de menos a esta edad ya te afecta bien feo. Y aparte, todos los videojuegos, bueno, ya el cerebro no funciona tan bien. Salmo 110. Todos los días, ahí estaban los sacerdotes, cada mañana levantándose para ir a trabajar, a oficiar en el templo, ofreciendo sacrificios. Pero no hay en el mobiliario del altar una silla. No se sentaban. Todo el tiempo estaban de pie ofreciendo sacrificios. Terminaba su turno y se iban a descansar. Pero venían los siguientes sacerdotes a ofrecer sacrificios. Venía la noche y luego al día siguiente. Otra vez ahí van los sacerdotes a ofrecer sacrificios. Y nunca cesaban. Pero Cristo ofreció un sacrificio y se sentó. ¿Qué significa? Terminé mi labor. No hay más sacrificios que ofrecer. No hay nada más que hacer. Mi ofrenda ha sido suficiente. Y Dios le concedió sentarse en el lugar de mayor honor. Su labor está terminada. Por eso Jesús dijo en la cruz: consumado es. El precio ha sido pagado. Un grito de victoria. Terminé mi labor. Ha sido consumado el sacrificio. Y ahora está a la diestra de Dios. Verás, lo que Cristo hizo en la cruz no solo fue resolver el problema del pecado, pagando la deuda que no podíamos pagar. Hizo más. Obtuvo nuestra santificación para siempre. Es decir, nos ha apartado para Dios, de manera que hoy podemos vivir una vida obediente a Dios en base a su sacrificio por nosotros. Esa es la obra perfecta de Cristo. Entonces mira, comparándolo con la ley. Lo único que la ley puede hacer, aunque es buena y justa, lo único que puede hacer la ley es señalar el pecado. Es mostrarnos que somos culpables y que no podemos acercarnos a Dios sin resolver nuestra culpa. Pero no puede quitar la culpa. Los sacrificios solo podían cubrir la culpa, no podían quitarla. Pero tampoco pueden santificar, tampoco pueden hacer obedientes. No pueden cambiar la voluntad, no pueden cambiar la disposición interior de los que se acercan a adorar. Solo les señalan que son culpables. Pero entonces en el último argumento del autor nos demuestra que Cristo obtuvo algo mucho más que solo pagar nuestra deuda. Obtuvo nuestra santificación. Y en el último argumento el autor dice: el Espíritu Santo atestigua que el sacrificio de Cristo es mejor. Mira lo que dice el verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, el nuevo pacto. Está citando a Jeremías 31. Dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, chécate, ¿en dónde? En sus corazones. Y dice: y en sus mentes las escribiré. En el antiguo pacto, lo único que puedo alcanzar es una limpieza ceremonial. Solo se puede cubrir mi pecado al presentarme delante de Dios. Pero no puede cambiar mi voluntad, no me puede hacer un hombre nuevo, no me puede hacer obediente a Dios. Bajo el nuevo pacto que Cristo ha firmado con su sangre y su sacrificio, no solo Dios trató con el pecado, con la culpa que nos estorba para acercarnos a Él, ha roto el poder del pecado sobre nosotros y Él puede transformar nuestra voluntad, nos puede dar una voluntad obediente a Dios. Ahora la ley no está en 2 tablas. Ahora Dios escribe su ley en nuestros corazones. Nos cambia por completo, nos transforma. Verás, el pecado no solo son malas acciones. El pecado es un poder esclavizador. No sé si a ti te pasó, más a los hombres que a las niñas,
Pero en la escuela siempre había un gandalla que te subyugaba, ¿no? Y uno terminaba haciendo su voluntad, ¿por qué? Pues porque es más fuerte que yo, ¿verdad? Y aunque de pronto nos peleamos y decíamos, no, se va a ir limpio, de todas maneras terminábamos haciendo lo que él quería, porque era más fuerte. Bueno, algunos de ustedes eran los gandallas, pero siempre hay un gandalla para el gandalla, entonces no te preocupes. ¿Me explico? Era un hombre más fuerte. Así que uno cedía ante un poder mayor. En el caso de un niño recibiendo bullying de otro. El pecado es como un poder que nos esclaviza, que es más fuerte que nosotros, aunque eso no nos justifica, porque nosotros mismos tenemos un deseo malo hacia el pecado. Pero el pecado es un poder que esclaviza. Terminamos haciendo lo que no queremos. Terminamos pensando mal. Terminamos escogiendo mal. Eso es el pecado. No solo necesitábamos que se quitara la culpa, necesitábamos a alguien que nos quitara el bullying, al bully, ¿verdad? Alguien que nos quitara este pecado que nos esclaviza, que nos pudiera apartar para Dios y cambiar la disposición de nuestro corazón para que fuera obediente a Dios. Eso es lo que Cristo ha hecho. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el mejor sacrificio. Lo que Dios ha hecho es transformarnos completamente y cumplir nuestra santificación. Y es tan total el perdón de Dios que termina afirmando el versículo 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, donde se ha lidiado definitivamente con el pecado, no se requiere una ofrenda más. Es un asunto que se ha tratado de forma definitiva. Sacrificio perfecto de Cristo. ¿Cómo el mensaje de Hebreos nos puede hablar el día de hoy a nosotros? Quizás hay algunas preguntas que surgen a partir de esta enseñanza. A lo mejor la primera de ellas sería: ¿existen los cristianos perfectos? ¿Puede uno ser un cristiano perfecto? La respuesta es no. Si a lo que nos referimos es a un cristiano que nunca peca, a un cristiano que es 100% perfecto. Pero el autor de Hebreos no está hablando de esa perfección. Cuando dice que hizo perfectos para siempre a los santificados, lo único que está diciendo es que Dios ha tratado de tal manera con el pecado que ahora nos ha colocado en una relación correcta con Él. Quitó lo que estorbaba. Como si Dios nos dijera: ya no hay más estorbos entre tú y yo. He quitado tu pecado. Te puedes relacionar conmigo. No es que nunca más pecaremos, sino que se ha roto el poder del pecado. Se ha quitado la deuda del pecado. No hay sacrificios que ofrecer más. El de Cristo es perfecto. Así que ahora, por decirlo así, Dios ha comenzado una obra en nuestro corazón en la que cada día nos está haciendo más obedientes. No es que nunca pecaremos más en esta vida, pero cada día pecaremos menos. Cada día seremos más obedientes a Dios. Y esto no lo hemos conseguido ni por nuestro esfuerzo ni por nuestros méritos, sino por la obediencia perfecta de Cristo. Y en su voluntad somos santificados. Claro, no estoy diciendo que los cristianos no deban esforzarse. Hay lugar para el esfuerzo cristiano. Lo que estoy diciendo es que jamás podríamos conseguir por el mero esfuerzo humano lo que Cristo hizo en la cruz. Así que ahora nos esforzamos, pero como Pablo dice, esfuérzate en su gracia, en su poder, en la capacidad que Él da. Somos suficientes en la suficiencia de Cristo. Otra pregunta que quizás podríamos tener sería: ¿se puede ser libre de culpa? ¿En verdad podríamos ser libres de culpa? La respuesta del autor de Hebreos es sí, uno puede vivir con una conciencia limpia.
Pero aquí tenemos que hablar de una conciencia limpia en dos niveles, por decirlo así. En primera instancia, cuando habla de una conciencia limpia, se refiere precisamente al pecado en general que nos estorba de relacionarnos con Dios. Por eso dice aquí el texto: nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Dios olvida? ¿Puede de pronto tener mala memoria Dios y no acordarse de lo que ha hecho? Bueno, no es lo que está diciendo el texto. Dios es omnisciente, Él sabe todo. Y lo que Él sabe ahora siempre lo ha sabido y siempre lo sabrá. A lo que se refiere es: nunca más tu pecado va a interferir en una relación conmigo. He tratado definitivamente el asunto general del pecado en tu vida. Ahora puedes tener una relación conmigo. En ese sentido somos libres de culpa. De manera que nada de nuestro pasado puede estorbarnos más delante de Dios. Dios cerró el caso. Dios ha archivado eso. No más. No me acuerdo más. No lo voy a sacar a relucir. Es que tú te acuerdas que en aquella ocasión todavía hay algo que nos estorba. No puede el pasado delante de Dios, cuando se ha tratado por medio de la cruz de Cristo, no puede ser un estorbo más para nosotros. Qué bello. ¿Cuántos de nosotros muchas veces el pasado ha sido causa de tanta vergüenza, ¿verdad? Hay cosas en nuestro pasado que quisiéramos borrar, no quisiéramos jamás recordarlas. Como las películas de María Conchita Alonso, que se borran de nuestra mente. Quisiéramos, en verdad, lidiar con la culpa de forma definitiva. Bueno, Cristo lo ha hecho. Todos venimos de vidas quebrantadas. Venimos de pecados en nuestro pasado. Si has confiado en Cristo, si te has relacionado con Dios por medio de Cristo y no de tus esfuerzos, Dios dice: nada más estorba. He tratado definitivamente con tu pecado. Te puedes acercar a mí. No dejes que por el pasado seas estorbado de con libertad servir y amar a Dios. Eso ya no es un problema delante de Dios. Él lo ha tratado. Y aunque a veces cargamos secuelas del pecado en nuestra vida, ¿verdad? Pero la deuda del pecado y lo que nos separaba de Dios, no más. Dios la trató en la cruz. Y ningún ritual, ese es el punto, ningún ritual, ni 7 pasos, ni 5 pilares, nada puede tratar de forma absoluta el pecado excepto la cruz de Cristo. Dios completamente en la obediencia del Hijo, tratando con nuestro pecado. Pero por otro lado, hay otro nivel de culpa. Cuando como cristianos pecamos, ¿verdad? Así que de forma general Dios ha tratado el pecado, lo que estorba. Pero a veces todavía pecamos como cristianos, ¿verdad? Y a veces el pecado puede ser algo difícil de lidiar en nuestra vida. Oímos el mensaje de los domingos donde Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado, pero cuando llegamos a casa nos preguntamos si eso será cierto para nosotros. ¿Te ha pasado? Si en verdad Dios ha tratado con mi pecado, si alguna vez dejaré esto. Bueno, nuevamente, nada te estorba de acercarte a Dios, porque en el sentido general el pecado ha sido tratado. No te puede separar de forma definitiva de Dios, pero sí puede romper tu comunión. La culpa puede estorbarnos de adorar con libertad, puede estorbarnos de tener comunión con otros hermanos, puede estorbarnos de servir con libertad. En ese otro sentido, ¿cómo se lidia con la culpa? Confiésala. Confiésala. El tiempo no arregla la culpa. Si decimos con el tiempo esto se arreglará, no se arregla con el tiempo. Echarle la culpa a otros no lidia con la culpa. No, bueno, es que si tuviera una esposa más piadosa, si tuviera hijos más obedientes, si tuviera un trabajo más cristiano, no caería en estos pecados. Si mis amigos fueran más cristianos, no sería arrastrado a esto.
Eso no trata con la culpa. Lo que tienes que hacer es humillarte delante de Dios y decir: soy culpable, Señor, y no puedo con este pecado en mi vida. Y tampoco esforzarte en ser un mejor cristiano lidia con la culpa. Bueno, si mañana hago mi devocional, toda esta semana me sentiré menos culpable. No trata con el pecado. Solo la confesión. Dios ha abierto el camino al perdón. La confesión trae libertad. La confesión trae restauración a la comunión con Dios. Así que, ¿tienes culpa por algo que has hecho en el pasado? Ven a Cristo, arrepiéntete del pecado, trae tu culpa delante de Dios. Y como creyente, has pecado, confiesa tu pecado. No lo cubras, no trates de mejorarlo, confiésalo. Y si has pecado contra tu esposa o contra tus hijos, confiesa tu pecado. Dios va a limpiarte y te va a restaurar, porque hay provisión suficiente en Cristo. Dios ya ha tratado con eso en la cruz, con todos tus pecados. Pero si cubres la culpa, podría ser que un día mi mente se cauterice. Si la escondo sirviendo a Dios, pensaré que estoy bien. Con el tiempo, trata con la culpa, ven y confiésala, Dios te ama. Y una tercera pregunta que haríamos: ¿se puede tener seguridad de salvación? Claro que se puede tener seguridad de salvación. Claro, se puede tener una falsa seguridad de salvación y hay que tener cuidado con eso. Pero en este mundo, cuando todo es tan incierto, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando podías decir y presumirle a alguien: mira mi lavadora, llevo 20 años con ella, ¿no? Ahora si le dices eso, alguien te va a ver con cara de: ¿qué te pasa? ¿Cómo guardas ese vejestorio en casa, ¿no? 20 años con cómprate algo nuevo, ¿no? Antes lo bueno era lo que duraba muchos años. Ahora la medida de algo bueno es: si dura 2 años se echa a perder, ok, ya puedo comprarme algo mejor y nuevo y novedoso, ¿verdad? Así que no hay certidumbre el día de hoy ni en las cosas que compramos. Las personas fallan. La salud falla. Ya hasta las bacterias son malvadas, ¿verdad? Ahora hasta el broncolín falla, ¿no? Antes, hace 15 años, yo me acuerdo que te tomabas así un jarabe y al otro día como si nada. Hoy estás con 20 medicinas y te sientes peor a los 7 días, ¿verdad? Malvados bichos mutantes, ¿verdad? Falla. Las cosas fallan. Pero una cosa es segura: Dios no falla. Tú y yo fallamos, pero Dios no falla. Él es fiel y bueno. Y podemos tener seguridad, pero solo en un lugar: en el perfecto sacrificio de Cristo. No en mí, sino en Cristo. De lo que me tengo que asegurar es que tenga una relación con Cristo. Es que esté confiando no en mis méritos, ni en mis acciones, ni en mi espiritualidad. No en cuántos días me he congregado, no en cuántos devocionales he hecho. No en si soy una persona generosa, sino si solamente he confiado en el perfecto sacrificio de Cristo, que hace perfectos a los santificados para siempre. ¿Has confiado en Cristo respecto a tu pecado? ¿Has confiado que solo en Él hay salvación? Al final del pasaje que vamos a ver el día de hoy, después de que el autor ha demostrado que Cristo es superior y es el mejor sacrificio, hay una exhortación final. El autor nos exhorta a hacer 3 cosas: a vivir agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros, a vivir agradecido que no fue nuestro esfuerzo, no ha sido nuestra obediencia, no han sido nuestros méritos, sino que a pesar de nosotros Dios nos ha rescatado por medio de Cristo. ¿Cómo deberíamos vivir ahora? ¿Qué tipo de vida se refleja de alguien que ha
comprendido el Evangelio, que está seguro que Dios ha lidiado con su pecado en la cruz, que no haya ningún orgullo en él, sino su orgullo es la cruz y Cristo. ¿Qué tipo de vida produce a alguien que ha confiado en Dios? ¿A qué se nos exhorta? Bueno, dice el versículo número 19. Así que, hermanos, teniendo, me encanta esto, libertad. Qué bello, ¿verdad? Libertad, libertad. Se puede traducir también como confianza. Confianza. Confianza para entrar en el lugar más sagrado, en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, ¿verdad? No nuestros esfuerzos y méritos, sino el sacrificio de Cristo. Por el camino nuevo y vivo, no más rituales, sino que es por medio de Cristo que vive el día de hoy, en una relación con Él, que podemos acercarnos a Dios. Ahora el lugar santísimo no está en un templo. Ahora tú y yo somos el templo de Dios y cada uno tiene acceso directo a la presencia de Dios con libertad. ¿Qué tipo de libertad? La clase de libertad que tiene un niñito para ir con su papá. ¿Cuándo has visto? Por lo menos el día de hoy no sucede. Que estés ahí acostado en casa si tienes hijos y son las 7 de la mañana y de pronto escuches: ¿quién? Oh, excelentísimo Padre, si en vuestro deleite está y haces merced conmigo, me permite entrar a vuestros aposentos para expresarle mi petición. ¿Verdad? Eso no sucede. ¿Qué pasa? Estás dormido y nomás sientes un chamaco encima. ¡Ah! ¿Verdad? ¿A poco no? Y malvado horario de verano, ¿verdad? Porque ahora lo sentimos más. Entonces ahí están los niños que dices, bueno, dormirá más, ¿no? Como relojitos, parece que como el iPod se ajustan automáticamente con el horario de verano y están despiertos 6:30, ¿no? Saltando en la cama, felices, con confianza de venir y decirte lo que quieran. Tienen confianza, ¿por qué? Porque hay libertad para entrar a tu presencia, por decirlo así. En Cristo tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Lo que antes era un ritual gigantesco y había tanto temor al entrar, ahora podemos entrar con libertad. Claro, con respeto, pero con libertad. Con temor, con el temor que tiene un hijo a fallar a su padre, que es bueno y que le invita a pasar. Por eso, no solamente tenemos acceso, ¿verdad?, por medio de esto, dice el 21, y teniendo un gran sumo sacerdote, ¿verdad?, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, un mediador que nos entiende, que es comprensivo, porque ese sumo sacerdote se hizo hombre y enfrentó todas las tentaciones y debilidades, pero nunca pecó. Así que Él me entiende y puedo acercarme a Él. Dice, esta es la exhortación en el verso 22, acerquémonos. La exhortación es acércate a Dios. Te puedes acercar por medio de Cristo, acércate a Él. Y dice cómo deberíamos acercarnos a Dios. Dice, con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que 2 formas para acercarse al día de hoy a Dios. Y la primera es, tienes que acercarte con un corazón sincero, comprometido. Dios no quiere rituales, Dios quiere tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Puedes presentar todos los rituales y las ofrendas para acercarte a Dios, pero si tu corazón está lejos, Dios no recibe eso. Como Jesús expresó en Lucas, del pueblo. Este pueblo de labios me honra, citando a Isaías, pero su corazón está lejos de mí. Dios lo que quiere es nuestro corazón, que ahora hay acceso para acercarnos a Él y puedo acercarme con un corazón purificado de mala conciencia porque Cristo lo logró en la cruz por mí. Puedo acercarme con un corazón sincero, pero aparte en plena certidumbre de fe. Desde el pensamiento occidental, fe y certeza no tienen nada que ver.
Si quieres tener certeza, no puedes tener fe. Fe se trata de abrazar lo incierto. Pero eso no es cierto. De hecho, la definición bíblica de fe tiene que ver con certeza y convicción. ¿Qué es entonces vivir por fe? Es acercarme con la plena convicción de que Dios es bueno y que ha sido fiel en el pasado y es fiel el día de hoy. No es lanzarme a lo incierto, sino es lanzarme a lo único que es certero en esta vida: Dios, que no se mueve, que su misericordia es para siempre. Puedo acercarme en plena certidumbre de fe, que Él me ha invitado: acércate a mí. Las puertas están abiertas, acércate con confianza. La segunda exhortación está en el 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que a oídos de estos cristianos sería: no te muevas de la confianza que tienes en el perfecto sacrificio de Cristo. La confianza de estos judíos que se habían convertido en cristianos estaba mermando. Estaban pensando: quizás Cristo no es suficiente y necesitamos de estos rituales. El autor les dice: no muevas tu esperanza de que Cristo es suficiente. Y es la misma exhortación para nosotros el día de hoy. Mantengamos nuestra profesión de que Cristo es suficiente, que Cristo es todo lo que necesitamos, que su sacrificio es definitivo para acercarnos a Dios y para la vida eterna. Sabes, en los himnos cristianos son muy bellos. Cuando cantamos un himno cristiano, básicamente estamos cantando Biblia, doctrina. ¿Y cuántos himnos no describen la esperanza cristiana en la persona y obra de Cristo? Cantamos por ahí un himno muy viejito que dice: en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Tenemos otro himno. En el Monte Calvario decimos que aunque el mundo rechace la cruz, para nosotros tiene un sumo valor. Por siempre amaré esa cruz, porque ahí fue donde el Hijo de Dios, ¿verdad?, el Cordero de Dios, quitó mi condenación. Expresamos en los himnos la convicción cristiana de que el Hijo de Dios no solamente es el Hijo de Dios, sino es Dios el Hijo, y que vino a este mundo y asumió nuestra naturaleza, y que recibió nuestro justo castigo por el pecado y murió en una cruz. Sufrió la cruz, pero resucitó de los muertos y ha vencido para siempre. Y con una sola ofrenda ha hecho perfectos a los santificados. Esa es la convicción cristiana. Pero siempre existe la tendencia a fluctuar de esa esperanza. Porque no es fácil, incluso es difícil. Hay una cierta afrenta a predicar la cruz, ¿verdad? Un cierto, entre comillas, ridículo. Por eso las sectas que surgieron en todas las épocas, lo que trataban de hacer realmente las sectas era no sufrir la afrenta de la cruz, hacer, entre comillas, más fácil de entender el cristianismo a los ojos de las personas. Por eso de pronto hubo una herejía que decía: bueno, Jesús no es Dios, era un buen hombre y un buen maestro en el que Dios derramó el espíritu de divinidad, pero solo era un hombre. Porque qué difícil decir que en Cristo hay dos naturalezas, una divina y una humana. Y como dice el credo, ni se confunden ni se dividen. Había otra herejía que decía que Jesús era Dios, pero no era hombre, solo parecía un ser humano. Hasta había leyendas que decían que cuando caminaba por la playa no dejaba huellas. Porque eso es más fácil que decir o que explicar que Dios sufrió. ¿Cómo explicas que Dios sufrió? Es difícil, ¿verdad? Siempre hay la tendencia a tratar de reducir el cristianismo a algo que sea más aceptable en el mundo. Por eso es más fácil reducir el mensaje cristiano a fórmulas. Se trata de estos 7 pasos.
El mensaje cristiano significa que el día de hoy Dios quiere que seas feliz. Es difícil, pero ese es el mensaje cristiano. Necesitamos soportar la tentación de fluctuar en nuestra esperanza. Siempre encontraremos personas que dirán: no, mira, el mensaje cristiano es un invento. Eso de que Dios se hizo hombre es puro invento. Los cristianos lo inventaron en tal siglo para jalar más adeptos. Y yo me pregunto, ¿y por qué inventar algo que es tan difícil de comprender y explicar? ¿Qué lógica tendría en hacer? Lo lógico sería precisamente abrazar las herejías que surgieron en esa época. Eran más fáciles, más comprensibles a ojos humanos. Lo que pasa es que la cruz va contra el orgullo humano. Porque la cruz significa que no hay nada que puedo hacer para salvarme a mí mismo. Mantén la profesión de tu fe. Y la última exhortación está en el verso 24 y 25. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces la última exhortación es: congreguémonos y considerémonos unos a otros. Dios nos ha llamado para pertenecer a una comunidad. No existe tal cosa como cristianos solitarios. No hay tal concepto en la Biblia como de llanero solitario. Un comentarista bíblico al respecto de esta porción dijo: la persona que cree que puede adorar, conocer y amar a Dios solo, sin la iglesia, sabe muy poco de la Escritura, la historia de la iglesia y la experiencia cristiana. De hecho, las personas que regularmente sienten que no necesitan la iglesia y pueden adorar a Dios solitos en su casa, el problema está en el orgullo que tienen. Están inflados de orgullo, están por encima de la iglesia. Determinan por qué la iglesia está mal ellos. Son jueces y policías de la iglesia. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a congregarnos. Ahora, este es uno de los textos que más usamos cuando alguno de nuestros hermanos no va a la iglesia, ¿no? De pronto por el WhatsApp le escribimos este texto y no tengamos por costumbre el no dejar de congregarnos, ¿no? Ahí te lo dejo, hermanito, ¿no? Con amor, ¿no? Y entonces como que queremos imponer culpa en el otro, ¿no? De, híjole, no se congregó, ¿no? Y entonces ya lo hice sentir mal. Ahora, definitivamente quiero aclarar que un domingo que no vengas a la iglesia no significa que estás pecando. Aunque siempre considera por qué no viniste a la iglesia. Examina tu corazón, ¿no? Pero congregarse es más que asistir a la iglesia. Podrías venir a todos los servicios y no congregarte. Porque congregarte no tiene que ver con venir. Congregarte tiene que ver con participar de la vida de la iglesia. Lo que dice ahí: considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Congregarse es participar de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es participar de la vida de Dios. Los que hemos confiado en Cristo decimos que la muerte de Cristo se ha vuelto nuestra muerte y su vida es nuestra vida. Pero también participamos de nuestros hermanos y compartimos con ellos la vida de Cristo. Necesitamos de la iglesia. Quizás una de las razones por la que no nos congregamos es por culpa precisamente. Porque decimos: no, si supieran cómo soy, me van a decir que estoy mal. No, pues ¿para qué? Mejor que no me conozcan. Entonces vengo a la iglesia y vámonos. Otra razón es por orgullo, porque creo que soy mejor que otras personas. Pero no dejemos de congregarnos. No existe tal cosa como una iglesia virtual. Gracias a Dios por el internet, ¿estás de acuerdo? Gloria a Dios cuando estás malito que puedes ver el servicio por internet. Pero no existe tal cosa como la iglesia virtual. Nos necesitamos relacionarnos. Necesito hermanos, déjame ponerlo con estas palabras: entrometidos, en buena onda. Necesito hermanos que me amen lo suficiente como para estimularme
amar a Dios y para exhortarme. Y cuando estoy aislado no puedo tener eso. Tú y yo necesitamos gente que nos diga cómo vivir para Dios. Y yo necesito contribuir también al animar a otros a vivir para Dios, a compartir nuestras luchas, a orar juntos, a amar a Dios juntos. Ese es congregarse. Antes de orar, yo te animo a que tomes un momentito para saludar a alguien aquí en la iglesia. Conocer a alguien, saludarle, hablarle del amor, de lo que te habló el Señor. Simplemente cuando llegas antes de que empiece el servicio, puedes preguntar: oye, ¿qué te ha hablado Dios esta semana? ¿Qué leíste en tu devocional? Si te dice: no hago mi devocional, no le digas: uy, bueno, hermano, pues con razón. No, anímale. Oye, ¿y sabes cómo? ¿Qué tal que no sabe cómo hacer un devocional? Anímale a las buenas obras. Sé estimulado a las buenas obras. Pues, ¿por qué no oramos que Dios haga esto en nuestras vidas? ¿Me acompañas? Señor, gracias por ser tan bueno. Que tú, Señor, has dado un sacrificio perfecto. Que hoy nos podemos relacionar contigo por medio de la fe en Cristo. Gracias, Señor, porque no fueron nuestros méritos, ni nuestra obediencia, ni nuestras buenas acciones, sino fuiste tú que te acercaste a nosotros y nos has dado un escape y una libertad del pecado. Gracias porque no solamente nos libraste de la deuda del pecado, sino rompiste el poder que nos esclavizaba. Muchas gracias. Permítenos el día de hoy con libertad acercarnos a ti, Señor. Y si alguno de mis hermanos está experimentando culpa, Señor, a lo mejor es culpa por el pasado, permítele hoy saber que eso ya ha sido tratado por ti en la cruz y no le estorba más. Y que tú eres bueno y fiel, Señor. Si algunos de mis hermanos están batallando con algún pecado, permíteles hoy venir a ti y confesarlo. Señor, ayúdanos a mantener la profesión de nuestra esperanza, nuestra convicción de que la obra y la persona de Cristo son suficientes. Y ayúdanos a congregarnos, Señor, y a participar de la vida de la iglesia. Te lo rogamos en tu nombre. Amén.